Hola, bienvenidos a Trigonometría. En esta ocasión vamos a abordar el seno de la suma y la diferencia de dos ángulos. Fíjense que aquí tenemos el seno de la suma que es igual al mismo seno de alfa por coseno de beta más, se utiliza el signo más, y vamos a intercambiar las funciones trigonométricas más el coseno de alfa por el seno de beta. Esto vamos a demostrarlo aquí con esta gráfica. Este es X, este es Y. Vamos a demostrarlo de la siguiente forma. Aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta y la suma de los dos ángulos. Fíjense que vamos a hacer una construcción. Vamos a trazar una recta perpendicular aquí a este lado de aquí, obteniendo un triángulo rectángulo. Fíjense, muy importante. Y fíjense que a este valor de este segmento le vamos a dar el valor de 1 por conveniencia, ya que en un triángulo rectángulo recuerden que el seno es igual al cateto opuesto, o sea, este cateto opuesto sobre la hipotenusa sobre 1, o sea que en realidad pues este cateto va a tener el valor del seno de, en este caso, seno de beta, y este tendrá el coseno de beta. Recuerden que este seno de beta es igual a este cateto, por ejemplo, el cateto A dividido para 1, entonces este cateto A tiene el valor del seno de beta. Entonces podemos poner así, esta sería nuestra primera parte de la construcción y vamos a seguir construyendo, vamos a trazar una recta también que va desde este punto perpendicular hasta acá abajo. Vamos a borrar aquí este coseno, vamos a ponerlo aquí. Este es el valor del coseno de beta, para recordarlo. Acá pongamos coseno de beta. Y aquí esta construcción que va desde A hasta B. Fíjense, obteniendo lo siguiente. Aquí podemos obtener lo siguiente, que todo este ángulo, hicimos esta construcción para hacer un triángulo rectángulo que tenga como ángulo la suma de alfa más beta. O sea que aquí el seno de alfa más beta es igual a, fíjense, a cateto opuesto sobre esta hipotenusa, y este cateto opuesto es el segmento AB sobre la hipotenusa 1, o sea que quiere decir que esta suma es igual al segmento AB, a todo este segmento. Fíjense lo importante. Aquí podemos hacer otra construcción más, una construcción más, pongámosla aquí, en este seno de beta. Una construcción más que va de la siguiente forma. Vamos a trazar una recta aquí, que es paralela al eje X, y una recta desde aquí, desde este punto, que es paralela al eje Y. Vamos a trazar esto. Fíjense, este punto va a ser C, este punto D y este punto F. Con esto vamos a hacer un análisis de los ángulos que tiene este triángulo rectángulo que está aquí abajo. Por ejemplo, tiene alfa, tiene 90 grados y tiene un ángulo sobrante que lo vamos a llamar gamma. Fíjense, si nosotros nos fijamos aquí, tiene que cumplir con los 180 grados, los tres ángulos que podrían sumar tres ángulos internos de un triángulo rectángulo. Fíjense, aquí lo tenemos a gamma, aquí lo tenemos a el de 90 grados, y por lo tanto este ángulo sería el ángulo alfa. Fíjense, muy importante. Y nos damos cuenta que este segmento, una vez que tenemos este ángulo alfa aquí, este segmento AB es igual a la suma, fíjense, el seno de alfa más beta. Este segmento AB es igual a la suma de CD más el segmento DF. Fíjense, tenemos esta suma, pero fíjense que este segmento CD podemos relacionarlo, fíjense, con el seno, el coseno, por ejemplo, porque es adyacente el coseno con esta hipotenusa, o sea que este CD, en este triángulo rectángulo, vamos a ver, el coseno de este ángulo alfa es igual, fíjense, el coseno de este ángulo alfa es igual a CD sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es seno de
beta. O sea que el ángulo, el segmento CD, perdón, el segmento CD es igual al coseno de alfa por el seno de beta. También tenemos otra relación, fíjese, muy importante en este triángulo rectángulo de acá abajo, que podemos relacionar el cateto opuesto, o sea, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es DF, el segmento DF, sobre el coseno de beta, que sería la hipotenusa. Entonces aquí, si despejamos este segmento de F, va a ser igual a el coseno, este está dividiendo, pasa a multiplicar al seno de alfa por el coseno de beta. Muy importante. Y ahora finalmente podemos reemplazar aquí cada uno de estos segmentos con sus equivalencias. El CD, podemos poner en orden, podemos poner que DF, el seno de alfa por coseno de beta, que es este DF, sumado CD, que es el coseno de alfa seno de beta. Y así queda demostrado esta suma de dos ángulos. Para encontrar el seno de la diferencia de dos ángulos vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a borrar esta parte que ya no la necesitamos y fíjense que podemos hacer lo siguiente. Para el seno de la diferencia podemos hacer una suma de menos el ángulo beta. Entonces vamos a aplicar esto. La misma fórmula que ya la habíamos demostrado sería seno de alfa por el coseno de menos beta más el coseno de alfa por el seno de menos beta. Fíjense que nosotros habíamos visto en algunos videos anteriores algo así. Vamos a dibujar esta parte muy importante. Vamos a dibujar esta parte muy importante. Fíjense, vamos a dibujar el ángulo beta. Este ángulo beta que se encuentra en el primer cuadrante, fíjense, aquí tenemos el coseno de menos beta y también tenemos el seno de menos beta. Aquí tenemos el ángulo menos beta aquí abajo. Fíjense que es como tener como ángulo de referencia 0. Esto lo podríamos reescribir así. Fíjense, coseno de 0 menos beta. Y aquí seno de 0 menos beta. Y recuerden que lo primero que hacíamos para transformar esto y llevarlo a un ángulo que está en el primer cuadrante, para ello teníamos que recordar, lo primero que hay que analizar es los signos. Por ejemplo, aquí en este ángulo de 0 menos beta, el signo del seno del seno va a ser negativo del seno. Y del coseno, pues aquí, como está a la derecha, va a ser positivo. Eso es lo primero, el signo. Y luego, como el ángulo de referencia es 0, no cambian las funciones. O sea, sería coseno de beta y aquí sería menos seno de beta. Eso ya lo habíamos visto en algunos videos anteriores. Por lo tanto, ya terminando esta demostración, sería seno de alfa menos beta. Sería igual a seno de alfa, el coseno es coseno de beta menos, aquí menos, coseno de alfa, seno de beta. Muy importante esta demostración. Con esto ya hemos abordado el seno de la suma y la diferencia de dos ángulos.